desde Buenos Aires, Argentina. Con este aplauso les damos la bienvenida a todos los que nos siguen, a los que ven la palabra después, a nuestros hermanos. Déjanos de dónde nos estás viendo, déjanos tu petición de oración. Tenemos hermanos en Venezuela que nos enviaron agradecimiento y que nos siguen con la palabra. En Paraguay siempre nos siguen también, en los hermanos en Brasil, en Cuba, nuestros hermanos que ya conocemos allí en Estados Unidos, en España, que también hay familia, a nuestros hermanos en Santa Fe, en Entre Ríos, nuestra hermanita en Ushuaia. Bueno, voy recordando a cada uno de los hermanos y de las familias que nos siguen, y si nos comentan desde dónde nos ven y nos dejan su petición o su ciudad, yo durante la semana tengo un informe sobre cada uno de los lugares y les vamos a mandar una bendición, un saludo, y estaremos siendo iglesia junto con ustedes también. Así que gracias a todos los que están compartiendo esta palabra para que llegue cada día a más y más personas. En este domingo especial, 5 de julio, mitad de año, llegamos a mitad de año, ¿sí? Tenemos esta Santa Cena especial que vamos a hacer, porque la Santa Cena es un pacto que hacemos con el Señor o que renovamos con el Señor hasta que Él vuelva, ¿sí? Y en esta Santa Cena especial yo te voy a desafiar con una palabra que no me vas a escuchar mucho predicarla en la iglesia ni en las iglesias. Así que si hoy estás acá en la iglesia o estás escuchando en el vivo, con toda humildad te digo, aprovechame, porque es una palabra de la cual yo tengo mucha experiencia y trayectoria. Y te voy a dejar algunos principios que te van a bendecir, te van a desafiar, tal vez te van a asustar y no vas a hacer nada, tal vez te van a desafiar y te va a cambiar la vida y vas a decir, wow, a partir de hoy voy a ver las cosas de manera diferente, o te vas a ir, decir, me quiero comer guiso de lenteja y me voy a casa y quiero ver el mundial y no te va a importar nada. Eso va a quedar en vos. Pero si aprovechás esta palabra y la comprendés y la entendés, porque es profunda, es espiritual, probablemente abra tus ojos para lo que Dios puede hacer en tu vida. Así que yo titulé esta palabra Shekinah, la presencia de Dios, y si bien no me da el tiempo para darte, porque es casi una palabra, una capacitación, al menos me contento con que puedas comprender algunas cosas. Así que hay algo espiritual que te voy a enseñar, sabes muy bien, para los hermanos que nos ven de afuera y para aquellos que no a veces me conocen. Yo soy misionero, fui misionero muchos años en casi 42 países, pero especialmente en lugares donde la parte espiritual es muy fuerte, como Cuba, como Haití, como Brasil, como todo el Caribe, algunos lugares de África, como Angola, y lugares donde pude conocer el ambiente espiritual de manera muy especial, llevando incluso grupos, equipos, ¿sí? de Juventud con una Misión, para hacerlos prácticos en esos lugares. Espero poder volver prontamente, estamos preparándonos para todo eso, no solo para ver qué pasó con todos esos trabajos, que eso es hermoso, sino también para poder continuar desarrollando el trabajo misionero y espiritual. Así que hay algo que te quiero enseñar que puedes hacer. Nada de lo que te voy a enseñar hoy es místico ni mágico, es espiritual. Amén. ¿Sí? Paremos con las constelaciones, los espiritistas, las cosas. ¿Sí? Hoy vas a entender, como decía mi abuelo, a calzón quitado. Hoy vas a entender las cosas bien correctas. Así que hacé algo conmigo que puedes hacer incluso en las mañanas, en las tardes. Decí conmigo, Señor, abre mis ojos. Quiero verte. Abre mis ojos espirituales y cierra mis ojos carnales a las cosas de este mundo. Y abre mis ojos espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Este mundo, estas pantallitas y todas las distracciones de este mundo
que no tienen supuestamente nada de terrible, de malo, de grave, o sí, una de las cuestiones más complicadas que tienen es que muchas veces nos desvían o nos quitan de colocar nuestra mirada en las cosas importantes, que normalmente son las que no se ven. Y vivimos mirando las cosas que se ven. Entonces hoy te voy a enseñar un poco esa diferencia. Por eso me pareció un buen momento, ahora a mitad de año, para que puedas, hoy se usa resetearte, bueno, para que puedas resetearte, para que puedas generar ese cambio en tu vida y para que puedas decir, este segundo semestre, si bien vivo en un mundo natural, físico, donde vivo de todo lo que se ve, voy a tratar de comenzar a ser impactado y a ser lleno de aquello que no se ve. Porque sabés muy bien, vos que sos cristiano, que la fe es la plena convicción y certeza de lo que no se ve. Dice que en un momento veremos todo cara a cara y la fe pasará y no la necesitarás más. ¿Cómo vas a tener que tener fe si vas a estar mirándolo al Señor cara a cara? Y ya está. Y vas a ser un ser espiritual. ¿Sí? En un lado o en el otro, pero vas a ser un ser espiritual. Entonces, hoy quiero que focalices en eso y me pareció, por eso te decía, un buen momento para que sean abiertos tus ojos, que sean cerrados hacia lo carnal y al mundo y puedan ser más abiertos hacia ese mundo espiritual, que también es peligroso. Por eso quiero guiarte o darte algunos principios que te puedan ayudar, pero que puedas entender esta dimensión espiritual. Porque si bien vivimos en dimensiones, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que pasamos continuamente, alrededor nuestro existe una dimensión espiritual, porque somos seres espirituales que nos afectan día a día. Tanta gente con fobias, tanta gente con ataques de pánico, tanta gente con migrañas, dolores de cabeza, pseudo enfermedades, como digo yo, con miedos, con temores, tanta gente con situaciones inentendibles, ansiedad, trastornos. Y a veces no te das cuenta que no es una enfermedad física, sino espiritual. Hay un mundo espiritual alrededor de tu vida que te afecta, de una u otra forma te afecta. Y si estás vulnerable a ese mundo espiritual de manera contraria, estás realmente en peligro. Entonces hoy quiero tal vez abrir o enseñarte a abrir tus ojos y no te voy a dar tantos versículos hoy, sino algunas bases nada más. Trataré de ser también breve para que podamos celebrar finalmente la Santa Cena, como también un sello espiritual a este mensaje para que lo aprendas. Pero sí hay un versículo llave que nos va a guiar durante esta palabra, que lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, si lo buscas conmigo. 2 Corintios capítulo 4, muchos de ustedes ya lo saben de memoria, gracias a Dios. 2 Corintios capítulo 4, el versículo es el 18, pero te leo del 17 para que entiendas el contexto, ¿sí? 2 Corintios 4, 17, ¿lo tiene? Bien. Esta leve tribulación, ¿cuántos pasan tribulaciones, situaciones, problemas? ¿Sí? Muy bien, pocos, gracias a Dios, qué bueno. Amén. Vivimos en un mundo de tribulaciones, de situaciones, de problemas y demás. Dice el apóstol Pablo que tenía tribulaciones y varias. Esta leve tribulación, momentánea, produce en nosotros un cada vez excelente y eterno peso de gloria. Acordate de esta palabra, gloria.
¿sí? ¿Y cómo paso esos momentos de tribulación? Dice Pablo. ¿Qué hacía él? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Amén? Ese te lo tenés que saber de memoria, para repetirlo y orar toda la semana. A ver si lo podés decir conmigo. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Lo aprendiste? ¿Se lo podés decir a alguien que tengas cerca o podés repetirlo para vos, así te lo sabés? ¿Sí? Ay, no me puedo memorizar un número de teléfono, voy a memorizar un... Bueno, vamos a funcionar los cerebros. No mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Para los que están estudiando y demás, es una papa, ¿sí? Hay que memorizar, hermano. Antes no sabíamos los teléfonos de todo el mundo. Hoy no sabemos, claro. Y memorizar la palabra. Justamente para todo esto que te voy a enseñar hoy, tené palabra lista, preparada, ¿sí? Así que, básicamente, entonces, como primer principio y muy importante hoy, tenemos que entender que tenemos que basar nuestra vida no en lo que estoy viendo, sino justamente en lo que no estoy viendo. Lo importante parece ser alrededor mío es lo que no veo, pero existe. Y lo que no veo es eterno. Sin embargo, lo que veo, que me preocupa, que me atribula, que me oprime, que me genera, es temporal. Entonces, ahí ya tenés un pequeño principio. ¿Y cómo unimos esto, pastor, a la palabra rema? ¿Qué tiene que ver? Porque dijimos que íbamos a estar hablando de la palabra rema. Bueno, ahí te voy. ¿Cuál era la palabra rema? Muy bien, ya estamos. Vamos a ver la plantilla de la palabra rema para recordar que es permanecer otra vez. Y mientras vemos la plantilla, vamos a recordar que esa palabra tenía un montón de significados en hebreo y en griego, en hebreo en el Antiguo Testamento y en griego en el Nuevo Testamento y también en arameo, como ya le había dicho. ¿Tenemos la segunda plantilla puesta ya en el proyector? Porque yo no puedo ver acá en el vivo, ¿sí? Bueno, la segunda plantilla habíamos visto 3 palabras para la palabra permanecer, ¿se acuerdan? En griego, o sea, en el Nuevo Testamento era meno, que significaba también, esperen que lo pongo más grande, habitar, estar presente, permanecer, por supuesto, la vemos traducida siempre como permanecer. Y en el Antiguo Testamento encontrábamos 2 tipos de palabra. Yasab, que era habitar, establecerse, y Shakán. Es así, dígale conmigo, Shakán. Que no es Shazam, ese es un superhéroe que no me acuerdo qué hacía, pero es Shakán, ¿sí? Shakán quiere decir morar, habitar, pero si lo puede leer ahí, yo le enseñé, si se acuerda, que la palabra Shakán era la raíz de la palabra Shekinah, que quiere decir presencia de Dios. ¿Se acuerda? Cuando dimos la palabra rema, que yo le dije que en un momento durante el año le iba a hablar de Shekinah, porque tiene que ver con la palabra permanecer, habitar, que es Shakán, y raíz de Shekinah. Bueno, enseñándole esto, entonces vamos a ver una imagen que yo le dejé ahí para que entienda básicamente lo que es Shekinah. Porque no la va a encontrar en la palabra de Dios como Shekinah. La va a encontrar como habitar, morar, o como presencia o como gloria de Dios. Siempre la palabra Shekinah. Si tiene una Biblia de estudio, cuando lea un par de versículos conmigo, va a ver que en el costadito dice Shekinah. O si la estudia, por supuesto, lo va a encontrar. ¿Está puesta la imagen de Shekinah en el proyector? Bueno, ahí puede ver, para que le quede claramente, esto se lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp si nos sigue, ¿sí?
Shekinah proviene de la raíz hebrea Shakán, que significa habitar, morar o residir. Es decir, la presencia de Dios establecida en medio de su pueblo. Para no leer tanto y hacer un poco de historia, usted recuerda que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, ¿sí? Tenemos que vencer a Egipto el martes, eso. Por eso tenemos que salir de Egipto. Oh, gloria a Dios. Ya empiezo, ya me tengo que tomar la pastilla, ¿sí? Qué manera de sufrir, santo Dios. Bueno, vamos a vencer a Egipto, a salir de Egipto. Amén. ¿Quién diría que el pastor iba a estar diciendo esto, no? Bueno, estamos en vivo, hermanos, somos de Argentina, somos futboleros, ¿qué va a hacer? Me pongo ahí, me pongo nervioso, me agarra cuando sale de Egipto el pueblo de Dios, el Señor sale al desierto, ¿se acuerda? Y el Señor les indica, claro, dónde se iban a reunir. Y comienza a existir lo que se llamó el tabernáculo, ¿se acuerda? Que es lo que es la iglesia hoy, ¿sí? Empezó el Señor de manera muy detallada, que hoy no tengo tiempo, pero ya prediqué sobre esto, de cómo tenía que ser el tabernáculo. Y esto sí quiero que lo lea conmigo nada más, solo para que lo pueda entender, en Deuteronomio capítulo 12, diga Deuteronomio conmigo, porque no es Deutro, es Deuterono. Eso es, lindo nombre para ponerle al nene. ¿Sí? ¿Cómo se llama nene? Deuteronomio. Claro, no, hermano, no. En Deuteronomio, que después si quiere lea todo el capítulo 12, porque en casa, si quiere hacer los deberes, explica cómo tiene que ser el santuario. Y de hecho explica cómo tiene que ser la iglesia, el templo. Y en base a esto, también luego Salomón, a esto y a las indicaciones que le dio, se realizó el templo, ¿sí? El templo de Dios. Y mira, si bien te voy a leer el verso 5, te leo nada más desde el verso 2 para que entiendas lo que Dios pide y para que empieces a entender en tu vida y en el mundo espiritual lo que Dios pide, para que empieces a comprender. Dice, vuelvo a repetirte, no voy a poder profundizar mucho, es muy profundo este tema, pero si abrís los ojos como te dije hoy y entendés, esto lo vas a poder aplicar muchísimo en tu vida. Y anhelo que así lo puedas hacer en tu día a día. Destruye, le dice, capítulo 2, enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredaron sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los vallados y los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Derriba sus altares, quiebra sus estatuas, sus imágenes de acera, consume con fuego, destruye las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová vuestro Dios. Ahora te voy a leer el 5. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Dios tenía que habitar en lugares que ya estaban habitados, ¿sí? Donde se adoraban a otros dioses con otras imágenes. Tenés dos imágenes principales en el Antiguo Testamento, que eso luego lo ves en todo el imperio babilónico, ¿sí? Baal y Asera. Otro día te voy a hablar de eso, pero si lo traemos a hoy, puede ser el gauchito, puede ser cualquier imagen, puede ser la Virgen, puede ser la imagen de Ogún, que te contaba, por ejemplo, en Venezuela. Todos los bichos que te encuentres son lo mismo, ¿sí? Si no es de Dios, ¿de quién es? Del enemigo, de Satanás. Si no recoge, desparrame. Si no está conmigo, está contra mí. Todo bicho que vos veas es lo mismo, ¿sí? Por más lindo que lo vea, vestidito, con muñeco, con pelo, sin pelo, con esto, con lo otro, en África, en Indonesia, en Argentina, en Brasil. Yo te hablo con autoridad, es lo mismo, ¿sí? Es Satanás. Y lo otro es Dios. No hay más, ¿sí? Es blanco o negro.
frío o caliente. Dios es muy claro en eso y es muy importante que lo comprendas, que cuando no estás haciendo algo con Dios, no estás en un lugar neutral. Estoy acá en un lugar, no, estás del otro lado. Entonces, el Señor no manda que sea neutral, dice derribalos, destruílos, quemalos, quitalos de tu vida. Por lo tanto, algo primario que te quiero decir, si tenés cosas de tu pasado, herencias familiares, costumbres, hábitos, pavadas, no siempre son pavadas. No siempre, no. Y yo te invito hoy, no a que renuncie, no. Destruílas, eliminalas de tu vida, quitalos de tu vida. Porque el Señor dice por qué después. Te cuento algo, más allá de que espero que nos dé el tiempo y lamento el poco tiempo que tenemos, porque esto es, imagínate que yo enseño esto a los misioneros que van a los lugares a trabajar y son 6 meses de clase, no te lo puedo dar en un domingo, me voy acordando de ciertos principios nada más. Acordate que, y eso es muy importante, más para los que viajamos a esos lugares, que en estos tiempos y aún hoy era muy común que donde, por ejemplo, se hacía la adoración a Acera, venía otro pueblo, quitaba nada más la imagen de Acera y ponía la imagen de su Dios, ¿sí? Pero él dejaba todo el santuario igual. Y el Señor acá le está enseñando al pueblo y dice, no, quiero que barran con todo. ¿Por qué? Porque, verso 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el lugar, verso 5, el lugar que Jehová tu Dios eligiere entre todas tus tribus para poner allí su nombre, y acá vas a encontrar la palabra Shekinah o Yacán, para su habitación, esa buscaréis y allá iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas de vuestras manos, tus votos, como vamos a hacer hoy, ¿sí? Tus ofrendas voluntarias y las primicias, bueno, bla. Y comeréis allí, te alegraréis, vos, tu familia y toda la obra de tus manos en la cual Jehová Dios te hubiese bendecido. Estaba estableciendo la iglesia, estaba estableciendo cómo quería ser adorado y estaba estableciendo un espíritu contrario que continuamente iba a querer, porque acordate que la idolatría es eso, es Satanás siempre queriendo ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Por eso el Señor siempre quiere ser primero en tu vida. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y después dice, no tendrás otros dioses. Enseguida explica esto. Porque Satanás lo que quería era ser como Dios. Y eso es lo que genera continuamente en nuestras vidas. Satanás queriendo siempre ocupar de manera camuflada el lugar que Dios ocupa y que tiene que ocupar en tu vida. Entonces, este verso 5 dice que Dios coloca su presencia, su Shekinah, su habitación, su morada, donde el lugar esté preparado y esté listo. Y si el lugar no está preparado, no está listo, no coloca allí su presencia. Por lo tanto, un primer principio que te enseño, por eso yo le decía a los misioneros cuando viajaban conmigo y demás, estén al día, limpitos, preparados, porque donde vamos y donde nos metemos, no podés ir de cualquier manera. Entonces, ¿cómo está tu vida? ¿Cómo está tu lugar de adoración? Porque la palabra de Dios dice, después te lo voy a leer de nuevo igual, que vos y yo somos templo del Espíritu Santo, donde Dios quiere hacer su morada. Un día oraste y le dijiste al Señor, entra en mi vida. Espíritu Santo, entra en mi vida. ¿Está el Espíritu Santo en tu vida? Bueno, tenés que mantenerlo ahí y tenés que estar seguro de que está, de que habita Dios en tu vida.
Como te dije que es un tema fuerte y que me es muy difícil explicarlo rápido, te recomiendo que leas, si lo deseas, el libro de Ezequiel, pero es un libro que leerlo sin una guía te puede llevar para cualquier lado. Por eso, léelo tal vez con la guía de este mensaje que te estoy dando hoy. Yo te voy a leer 3, 4 versículos rápidos, pero si querés y podés leerlo completo, pero bajo la visión que te estoy explicando. Ezequiel, profeta del Señor de los verdaderos, él tiene una visión espiritual, ¿sí? Él consigue ver el mundo espiritual, que es lo que te quiero enseñar hoy. Por eso te quiero mostrar lo que pasa con Ezequiel. Él consigue ver el mundo espiritual. Yo quiero que hoy salgas de la iglesia pudiendo ver el mundo espiritual. Amén. Y pudiendo discernir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué es lo que tenés que quitar y qué es lo que tenés que dejar. Ezequiel en el capítulo 1, verso 1 dice: en el año 30 del mes cuarto, yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ezequiel, por medio del Señor, abre sus ojos a tener una visión del mundo espiritual. ¿Sí? ¿Estamos? No te hago leer mucho de eso y demás. Andá siguiéndome porque te leo versículos, es muy largo, si no. En el capítulo 2, verso 1, le dice: Ezequiel, ponte de pie, voy a hablar contigo. Le habló en el espíritu, su espíritu entró en mí, afirmó mis pies, y él me habló y me dijo que me iba a enviar a gente rebelde que se rebelaban. Verso 5 le dice: para que puedan escuchar, pero si no escucharen porque son una casa rebelde, conocerán que hubo un profeta entre ellos. Y tú no tengas miedo de sus palabras, aunque te encuentres en zarzas, en espinos, con escorpiones, no tengas miedo y di las palabras que tengas que decir, aunque la casa sea rebelde. Uno de los problemas para poder ver lo espiritual y para poder es justamente la rebeldía, el orgullo, la desobediencia. Hacer como que no existe, como que no pasa nada, estar en pecado, estar en desobediencia, estar en rebeldía. Y yo recuerdo que yo era muy joven y yo tuve una visión, algún día te la contaré o no, donde yo sabía para lo que el Señor me iba a utilizar. Pero yo era muy joven para lo que me enfrentaba espiritualmente. No estaba preparado para eso. Sin embargo, el Señor en aquel tiempo me dio una palabra que yo te quiero dejar hoy, que te va a bendecir, pero también te va a dar un desafío. Para mí es una liberación darte esta palabra hoy. Y realmente necesito dártela como iglesia y a vos que estás escuchando el vivo también. Si te llega, o sea, si la vas a escuchar, la escuchás ahora y ya fuiste. Si no, ya podés ir yendo y no la escuche. Claro, Facu se tapa un oído por las dudas, porque, claro, una vez que la escuchaste, es como la multa, ¿viste? Una vez que ya te agarró la cámara, fuiste. Capítulo 3, verso 16, le dice algo interesante en el mundo espiritual a Ezequiel. Le dice: al cabo de 7 días vino palabra de Jehová diciéndome: escucha, Ezequiel, hijo del hombre, yo te puse por atalaya. ¿Sabe usted lo que es una atalaya? No es la revistita que te venden los testigos de Jehová, ¿sí? Ese los conocemos, ¿sí? Las medialunas, dice Tiago, claro. Todo pasa por, claro, todo. También. Bueno, pero si conoce por qué, y si algún día fue a Chascomús y conoce la historia de por qué la atalaya de la atalaya, sabe que ahí en Chascomús había un asentamiento indígena y de negros que protegían el lugar, porque tanto Dolores como Chascomús fue protección sobre el pueblo indígena. Y había lugares altos
desde donde se vigilaba. Eso es una atalaya, ¿sí? Es el lugar más alto donde hay un vigía, que ese se llama atalaya, de donde mira, no hacían media luna todavía, sigue con la media luna, desde donde mira y avisa antes, porque ve lejos, ¿sí? Y te avisa antes, que es más o menos lo que te estoy haciendo, porque me acuerdo que yo tenía 22, 23 años y Dios me dice, vas a hacer una atalaya. Digo, yo no puedo todavía hablarle a la gente, voy a hacer una atalaya, me van a agarrar los pastores, bueno. Te pongo por atalaya a la casa de Israel. Esto no es atalaya o el que anuncia o el que avisa al pecador. ¿Me estás siguiendo? No, no. A la iglesia. Acá el tema era con el cristiano, con el evangélico. ¿Para qué? Vos primero vas a oír la palabra de mi boca, y vas a amonestarlos de mi parte. ¿Sí? Tendría que haber traído la tarjeta amarilla y la roja. Amarilla, por ahora. Alguno por ahí tengo la roja. Vas a amonestarlos de mi parte, vas a avisarles, ¿qué es una amonestación? Acá tenemos al obispo Lauti. ¿Qué es una amonestación? Un aviso, un anuncio de que cuídate porque, ¿sí? Bueno, en mis tiempos, porque hoy las amonestaciones media que, ¿sí? Claro, ahí está, son actas y demás, no pasa nada. En mis tiempos vos tenías 4, 3 y chao, y te mandaban a llamar a tu madre. Jamás mi madre fue a firmar una amonestación mía. Nunca. Ni una materia me llevé, abanderado, ejemplar. Nada que viera mi hermano. Sí, tenía que ir yo a firmar las amonestaciones. Porque tenía miedo. Amonesta de mi parte. ¿Por qué es importante porque cuando dijeres, de cierto morirás, y tú no lo amonestares y no le hablares, para que, por ejemplo, al impío o el que está rebelde sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Escucha. Pero si lo amonestares y se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero vos liberarás tu alma. Ese día, en esa visión, yo entendí que estaba en problemas, en graves problemas, porque estaba en juego mi alma, ya. No era el alma de los demás, la mía. Cuando vos conocés la verdad, cuando vos conocés lo que está bien y lo que está mal, cuando tus ojos son abiertos, cuando sabés que tenés que decir algo y no lo decís, es contra vos. Ahora, cuando le decís y el otro decide hacerlo o no hacerlo, vos librás tu alma. El mismo principio lo aplica Pablo cuando nos enseña que cuando vos sabés hacer lo bueno y no lo haces, estás pecando. ¿Te acordás? Es el mismo principio. Pero escuchá bien esto, y yo hoy, como atalaya, te digo, si estás haciendo algo mal, si no estás derribando en tu vida lo que tenés que derribar, si estás yendo por el mal camino, si estás yendo de forma incorrecta, yo quiero librar mi alma en esta mañana y decirte que vuelvas al camino del Señor, que vuelvas a orar, a congregarte, a leer la palabra, a buscar de Dios, a estar en las cosas de Dios, porque si no la responsabilidad ahora es tuya. Por eso es tan importante decirlo. No tengas miedo de decírselo a un familiar, a un amigo, a un hermano, a una hermana, con amor, con firmeza, porque librás tu alma. Porque cada persona que tengas cercano, si vos no le hablás, si vos no le decís, Dios va a demandar a esa persona de tu vida. Y aquellos
que somos con una responsabilidad mayor, porque cuanto más responsabilidad más se te demanda, es más bravo el tema. Porque a mí Dios me va a reclamar por cada una de las personas a las cuales yo le hablé. Por eso tengo que hablarte lo que tenga que hablarte. Y cuando Ezequiel sabe esto y entiende esto, sucede algo en el templo, en el santuario. Trato de ser rápido. Después vos léelo. Sucede algo en el santuario. Capítulo 10 ahora vamos, de Ezequiel. Capítulo 10. Por eso voy un poco sobre Ezequiel nada más y luego ya te resumo los principios. Yo te había leído en Deuteronomio, ¿te acordás? Que cuando hacían lo que había que hacer, Dios siempre derramaba su Shekinah, su gloria en el templo. ¿Qué pasaba? Si vos te acordás bien, acá lo tenemos definido como iglesia, pero en el tabernáculo había un lugar santo y un lugar santísimo. ¿Sí? ¿Te acordás? Hicimos alguna vez la división. Si vos cerrás esto acá, ¿te acordás que lo habíamos hecho? Había un velo, creo que hasta era de este color, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Entonces, vamos a suponer, esta parte es el lugar santo, y acá en el lugar santísimo, yo te lo había mostrado, ¿te acordás? Estaba el arca de la alianza, ¿sí? Con 2 querubines, ahí en la imagen de la palabra de hoy, si tal vez Flor lo puede poner, ahí tenés la imagen. O lo mirás ahí en tu celular, están en la imagen de hoy de la predicación. En ese arca de la alianza, ¿qué había en el arca de la alianza? Claro, la presencia de Dios, pero adentro del arca. Muy bien, Uriel, la vara de Aarón y los 10 mandamientos. Exactamente, la vara que reverdeció y los 10 mandamientos, las tablas. Y el Señor, una vez por año, o cuando Él lo dispusiera de otra manera, el sacerdote entraba, ¿te acordás? Atado. Una sola vez entraba al lugar santísimo en nombre del pueblo, ¿sí? Y dejaba los holocaustos, dejaba los sacrificios, dejaba el cordero, todo lo que hacemos, por eso la Santa Cena. Y si el pueblo miraba desde lejos, desde allá, en el santuario, y bajaba el Shekinah, bajaba la presencia de Dios, esto que estoy contándote es espiritual y natural, porque lo veía la gente, ¿sí? Bajaba la presencia de Dios sobre y consumía la ofrenda, el holocausto. Y el pueblo sabía que estaba todo bien. Y la gloria de Dios llenaba el santuario, llenaba el lugar. Mirá. Verso 3, y los querubines estaban en la mano derecha de la casa cuando el varón entró y la nube llenaba el atrio de adentro. Entonces la gloria se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Esto es 10:4 de Ezequiel. Si tenés una Biblia de estudio o una Biblia Thompson, a la izquierda vas a ver que dice Shekinah. Esa gloria, esa presencia, esa morada donde el Señor elegía habitar, morar, era el Shekinah. Y el pueblo ya sabía, porque se veía el resplandor, lo veían los enemigos, se veía de lejos. Era la misma gloria que guiaba al pueblo de Israel adelante y atrás. ¿Te acordás? Cuando iban por el desierto, que una luz los iluminaba en el camino y les daba calor. Era el Shekinah. Era la presencia visible de Dios. ¿Te acordás? Siempre era el Shekinah. Siempre era la gloria de Dios. Sucede algo que después lo vas a leer. La casa de Dios comienza a tener rebeldía, a pecar, a alejarse de Dios. ¿Qué pasa? En el capítulo 11, en el verso 18 dice, tienen que volver y quitar las idolatrías y las abominaciones. Y yo les voy a dar un corazón nuevo. Verso 20, para que anden según mis órdenes y guarden mis decretos y los cumplan y sean pueblo mío y yo pueda ser su Dios.
Pero aquellos cuyo corazón anda por el deseo de la idolatría, de las abominaciones y de la carne, voy a caer sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Verso 23, y la gloria del Señor se elevó del santuario hacia el medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Sabés lo que pasó con el Shekinah y con la gloria de Dios? Por el pecado del pueblo se fue del templo y se posó sobre el monte. Si tenés la Biblia ahí, dice, la gloria del Señor, la Shekinah, abandona el templo. ¿Es posible que la gloria del Señor, que el Shekinah, que el Espíritu, que la presencia de Dios abandone tu vida? Es posible que vos abandones al Señor y el Señor no pueda hacer otra cosa porque respete tu voluntad y vos quedes totalmente vulnerable. El pecado, las abominaciones, los deseos de la carne, de los ojos, la vanidad de la vida, como leímos el domingo pasado, producen un constreñimiento al Espíritu Santo y quedás fuera de esa protección de Dios, quedás vulnerable a esa protección de Dios y simplemente quedás fuera del rango de esa. ¿Te acordás cuando dijimos que la palabra rema permanecer, que pronto la vamos a tener acá ya? Quería decir también estar conectados, relacionados con Dios. ¿Te acordás? Y permanecen en mí y yo en ti, separados de mí nada van a poder hacer. Bueno, creo que ayer Tiago hablaba del Wi-Fi, ¿sí? ¿Hablaste de eso? A los jóvenes les estaba comentando. Bueno, es así, si vos te desconectás de Dios, ¿viste? Cuando te vas alejando del Wi-Fi, cada día tenés menos rayitas hasta que no tenés más rayitas y no tenés más conexión y no tenés más datos. Eso te pasa cuando te empezás a alejar de las cosas de Dios. Y el problema es que empezás a ser vulnerable a este mundo espiritual. Ahora vas a ver qué pasa con la gloria de Dios, pero yo quiero mostrarte Vamos a ver el video primero, el que va hasta los 4 minutos, ese. Yo te quiero mostrar, está lleno de videos en las redes, yo te voy a pasar este. Cada vez que con inteligencia artificial y demás, yo quiero como una dinámica nada más que vos puedas entender en un momento, y me pareció excelente este video para entenderlo, no de manera mística, pero a ver si puedes abrir tus ojos a entender que desde que te levantás a la mañana hasta que te acostás a la noche, durante tu sueño, cuando estás trabajando, cuando estás orando, cuando no estás orando, cuando estás en la parada de colectivo, cuando estás en tu trabajo, hay un mundo espiritual alrededor tuyo que está influyendo en tu vida. Y vos sos vulnerable o no a ese mundo espiritual. Mirá brevemente para que entiendas de manera gráfica qué es lo que sucede alrededor tuyo, qué es lo que no ves, pero que está pasando. ¿Podemos verlo? Fíjese que tiene audio, ¿sí? Esto que vas a ver grafica un poco lo que te sucede diariamente y no estás viendo. Quiero que a partir de hoy empieces a prestar atención, porque sucede continuamente y todo el tiempo alrededor de tu vida. Continuamente, ¿sí? Si vous pouviez voir ce qui se passe réellement autour de vous, même maintenant, peut-être que vous ne regarderiez plus jamais la vie de la même manière. Certains disent que tout se résume à ce que nous touchons, voyons ou calculons.
Mais la Bible affirme le contraire, et pas de manière symbolique. Il existe un plan invisible, si actif, si intense et si réel, que si vos yeux s'ouvraient, ne serait-ce que quelques minutes, vous comprendriez pourquoi. Parle français. Très bien. ¿Quiere mientras tanto pasarlo en vivo? Se lo paso de nuevo porque estaba en español. A ver, se lo voy a tratar de pasar de nuevo mientras yo le explico. Porque el mío está en español. Disculpen a los que estamos en vivo, pero tenemos un problema técnico. Bueno. Pase a las imágenes. Yo voy a bajar, voy a traducir, entiendo el francés, traduzco lo que puedo simplemente y por eso hay que estudiar idiomas, ¿sí? Como hablo, no, pero yo no hablo francés, pero como entiendo inglés, portugués, certaines choses se entiende bastante. Así que bajo, ¿me pasa el otro micrófono? Yo le traduzco estos 4 minutos lo ojos principal. se abrieran por apenas unos minutos. Dios es bueno, ¿eh? ¿Ven? Igual bajo, igual mientras y le explico. Lo que yo quiero mostrarles simplemente, y de paso es importante, toda la gente en el vivo va a estar viendo el video, lo que pasa alrededor y mientras te voy explicando en el mundo espiritual en cuanto te levantás, te acostás, en cuanto estás durmiendo, todo lo que sucede alrededor tuyo. Si pudieras ver lo que sucediera, sería similar a lo que producen en este video. A ver si lo podemos mostrar de esa manera. Ahí estamos. Excelente. Ahí se va a ver bien. En el día a día, todo lo que sucede alrededor. Ríndete, no puedes terminar esto esta noche. Alrededor de tu casa, en la iglesia. Si pudieras ver lo que realmente sucede a tu alrededor, incluso ahora, quizá nunca volverías a mirar la vida de la misma manera. Hay quienes dicen que todo se resume a lo que tocamos, vemos o calculamos. Pero la Biblia afirma lo contrario, y no de manera simbólica. Existe un plano invisible tan activo, tan intenso y tan real, que si tus ojos se abrieran por apenas unos minutos, entenderías por qué algunas cosas suceden y por qué otras no suceden de ninguna manera. Parece polémico, lo sé, pero es justamente por eso que tanta gente vive paralizada, confundida, atrapada en ciclos que no tienen sentido. Es porque nadie nos enseña que decisiones, ataques, liberaciones y movimientos espirituales ocurren antes incluso de manifestarse aquí. Y si pudieras ver, aunque fuera por un instante, la manera en que ángeles, demonios y fuerzas que la Biblia describe están actuando alrededor, cada elección tuya tendría otro peso y otra urgencia. Este video no es para asustarte, sino para abrir tus ojos de una manera que convierte la fe en algo vivo, palpable y poderoso. Porque cuando entiendes el mundo espiritual, todo cambia. Tu postura, tus oraciones, tu visión sobre Dios e incluso tu manera de enfrentar la vida. Así que respira profundo. Estás a punto de ver aquello que siempre estuvo ahí, solo que nadie te explicó cómo funciona realmente. No es exagerado decir que hay mucho más sucediendo a nuestro alrededor de lo que nuestros ojos alcanzan a ver. La Biblia nos recuerda esto cuando Pablo afirma que no ponemos la mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. 2 Corintios 4:18. Él no hablaba de metáforas, sino de una realidad espiritual que se entrelaza con el mundo físico. Dios estableció ese universo invisible como parte fundamental de la existencia humana, e ignorarlo es como caminar por un camino peligroso sin percibir los hoyos que están justo adelante.
Cuando observamos la enseñanza bíblica, percibimos que esta dimensión espiritual influye en decisiones, pensamientos e incluso ambientes. Jesús, al hablar sobre el reino de Dios, insistía en que no viene con apariencia exterior, porque su actuación ocurre en lo íntimo, donde la verdadera batalla sucede. Lucas 17, 20, 21. Muchos caminan por la vida creyendo que todo es solo natural, pero la fe abre nuestros ojos para comprender que hay fuerzas operando alrededor, alineando propósitos, dirigiendo caminos y revelando lo que Dios quiere realizar. Y cuando finalmente entendemos que lo invisible moldea lo visible, nuestra postura cambia. Comenzamos a discernir situaciones con más sabiduría, percibiendo señales espirituales que antes eran ignoradas. Esta conciencia no genera miedo, sino firmeza, porque quien camina con Jesús sabe que no está solo, incluso cuando nada tiene sentido a primera vista. Por lo tanto, permite que tu fe despierte tu percepción espiritual. Cuanto más buscas a Dios, más entiendes que el mundo invisible no está distante, está actuando ahora mismo, y comprender esto prepara tu corazón para dar el siguiente paso. La Biblia deja claro que no estamos solos en esta jornada. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos ángeles enviados por Dios para ministrar, guardar y orientar a su pueblo. Hebreos 1:14 afirma que ellos son espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación. Estos mensajeros actúan de maneras que muchas veces no percibimos, evitando accidentes, fortaleciendo corazones cansados y protegiendo hogares que claman por el cuidado del Señor. Nada de esto es fantasía, es acción divina en lo cotidiano. Pero así como los ángeles operan para cumplir la voluntad de Dios, la Biblia también revela la existencia de demonios que intentan resistir, confundir y destruir. Jesús mencionó estas fuerzas malignas varias veces y en Mateo 12, 43, 45 explicó cómo espíritus inmundos buscan influencia sobre personas y ambientes. Ellos actúan tras bambalinas, sin hacer ruido, intentando apagar la fe, debilitar familias y desviar propósitos. No para asustar, sino para despertar discernimiento. Si existe guerra, también existe victoria garantizada para quien permanece firme en Cristo. Dar un aplauso al Señor. Cada vez que ¿Podés entender y comprender de manera visual o gráfica ahora un poco lo que te estoy hablando? Voy a pasar a este micrófono. ¿Por qué te digo esto? Porque es importante. Primero porque te habla alguien que ya esto lo vio de manera visual y tangible. No te aconsejo que lo veas, no es gratificante. Sí es asustador, pero existe, pero está. De la misma manera que como leímos el domingo pasado en el Salmo 91, ¿te acordás? Ángeles son enviados para guardarte, para librarte, aquellos en los cuales habita, permanece en Dios. Por eso es tan importante, permanece en mí y yo en ti, porque entonces yo te guardaré, dice el Señor. Yo te libraré, porque creas o no, quieras o no, lo veas o no lo veas, y posiblemente no lo veas, ese mundo espiritual alrededor tuyo y de la humanidad existe. Y es poderoso, tanto para cuidarte como para atacarte. Tanto para buscar, porque dice la palabra de Dios que vino para robar, matar y destruir. Robar tu paz, destruir tu vida y eliminar tu eternidad y va por tu alma. De la misma manera, aquellos que creemos en el Señor, que estamos guardados por el Señor, que estamos protegidos por el Señor, esos ataques siguen insistiendo sobre tu vida. Simplemente que vos tenés una protección espiritual sobre tu vida que te libra y te protege de todo mal en el nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Y decí conmigo, yo tengo
la presencia de Dios, el Shekinah. Porque yo anhelo que ese Shekinah habite en tu vida. Siempre me decían, cuando yo era más joven, si tenía miedo, porque me metí en cada lugar, hermano. ¿Tiene miedo? Digo, no. Si Dios habita en mí, si el Espíritu de Dios habita en mi vida, si no tengo nada que ocultar, si no hay maldad en mí, no hay nada para atrás, no te puede tocar. Lo que pasa es que hoy, por eso la atalaya era tan importante, la casa anda rebelde. Los evangélicos, los cristianos, andan neutrales, entonces quedan vulnerables. Y escúchame, y no es simplemente que te ataca para asustarte y venir como brujo y como este. No. Lo más peligroso es lo que no ves, ¿eh? No el chanta ese que te anda diciendo. Ese, como digo yo, a veces son pichi. Me dicen, no, papá, te tiraron no sé qué cosa, te hicieron. A mí lo que me preocupa es lo que no veo, pero sí percibo, al menos en mi caso. Por eso es tan importante que puedas hoy salir de acá percibiendo. Porque muchas veces el ataque justamente no es algo malo. Como siempre te dije, las cosas buenas que alejan a la gente de Dios. El sentido es alejarte de Dios, a veces con éxito. Un buen trabajo, una distracción, dinero, éxito, poder, deseos, como explicaba hoy, deseos de la carne, de los ojos, vanidades, que el sentido es sacarte de ese wifi, de esa protección, de ese Shekinah de Dios y colocarte bajo esas fuerzas espirituales que se visten, dice la palabra de Dios, como ángel de luz. Sin embargo, el objetivo es tu alma, tu eternidad y tu vida. Por eso es tan importante, y vaya preparando el otro short que vamos a mostrar ahora, por eso es tan importante, y por eso digo siempre que voy terminando ya para celebrar la Santa Cena, por eso es tan importante entender el mundo espiritual y entender lo que significa cada persona y cada vida. Cuando yo te hablo a vos, hacer los encuentros con propósito, hablarle a la gente de Jesús, anunciá, sé vos también ese atalaya, esa persona que anuncia, mirá, estás en peligro, si tenés que amonestar a alguien con amor, hacelo, decirle, mirá, eso no es bueno para tu vida, no te está haciendo bien. Si ves que no te está haciendo bien algo en tu vida, también dejalo, soltalo, largalo, porque vas a quedar vulnerable. Porque mirá, y te habla alguien, vuelvo a repetirte, que conoce cómo trabaja el espíritu contrario. Yo he tenido que, saben que no me gusta hablar tanto de eso porque no me gusta darle propaganda al enemigo, sino anunciar al Señor. Pero a veces es necesario algunas cosas contártelas o expresártelas. El satanista, el hechicero, la brujería y demás están todo el tiempo tramando contra la iglesia del Señor. Y cada alma, cada vida que es rescatada para Dios, o cada persona que vuelve al Señor, vuelve a la protección de ese Shekinah de Dios, el enemigo no lo puede soportar. Yo te busqué un pequeño testimonio de los miles que hay, y yo tengo en persona, porque he hablado con brujos, con hechiceros. Recuerdo, siempre lo cuento, de un día que estábamos en Brasil, yo tenía que ir a predicar y era anunciado ahí con el misionero argentino, bla, 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 que venía, y en el medio del culto se para un brujo de los verdaderos, que era como el capo de la ciudad, y se levanta en el medio del culto y me dice, usted no va a predicar la palabra de Dios en esta ciudad porque acá mando yo. Y se vino acercando hasta mí, aún con un arma, y se desplomó en el medio del altar, y esa persona no solamente aceptó a Cristo en su corazón, fue librado de todo eso, sino que, según tengo entendido, hasta el día de hoy es un gran hombre de Dios, usado por el Señor. Denle un aplauso al Señor. ¿Por qué? Porque no nos pueden tocar.
No nos pueden tocar. Y ellos mismos son impactados por aquellos que saben que tienen la presencia de Dios. No el que bla, 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 porque carismáticos somos todos, ¿sí? No, no, no. Ellos saben más que nadie quién tiene y quién no tiene Shekinah, la presencia de Dios. En quién habita o en quién no habita el Señor. Mirá, este es un testimonio cortito. Mirá el testimonio de esta ex bruja y satanista, lo que dice, lo que pasa con cada alma, con cada vez que... ¿Por qué te pensás que te digo anuncia a Cristo, así encuentro con propósito? Habla de Dios por vos y por el otro, porque mirá lo que sucede. Cada vez que tú predicas y se convierte un alma a Escucha. Cristo, tú no sabes lo que sucedió en la tiniebla. Ellos lloran. Es como que alguien de ellos se ha ido. Los satanistas lloran Cuando una persona se convierte a Cristo. Todos los satanistas, los hechiceros, son hechos para atacar. ¿A qué? A la obra de Dios, a los cristianos, los evangélicos, lo verdadero, lo que cuando hablan, faltale. Porque también hay gente que se convierte a Cristo hoy y tú vas, lo buscas, no lo puedes tocar. Inmediatamente que ellos cruzan de aquí a allá, el Señor ya yo puse su luz. Ya tú no lo puedes molestar más. Hasta que si falla, sí. son transformados inmediatamente. Inmediatamente. Aunque las otras cosas Dios viene al paso, haciéndoselo, alejándoselo. Por eso es que nosotros no es bueno juzgamos. Usted no puede decir, no, esa persona se convierte a Dios. Ayer que sabe, no. Tiene el mismo fuego que uno que tiene 20 años, 30 años. Exactamente. Y algunos tienen la fe más grande que uno que a veces que tiene 10 años ahí. Porque una cosa es calentar el banco de la iglesia. Otra cosa es saber quién Él es tú. Jesús. Porque tú puedes tener 10 años en la iglesia y no sabes quién Él es tú. Tú no conoces a Dios. Porque ser cristiano no es bulla brincando con conga y agüila brincar para abajo. Es saber de dónde pertenezco yo. ¿Quién soy yo ahora? Vivir conforme a lo que me trae ahora. Ya yo no vivo por mí, yo vivo por Él. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Te lo vengo diciendo todo este año, permanece en el Señor, que el Señor permanezca en tu vida. Hablale a la gente del Señor. Por cantidad de años yo he tenido que hablar con ex satanistas, brujos, hechiceros, y me decían, pastor, si usted supiera. Me acuerdo en Paraguay, siempre lo cuento que me metía dentro de una sesión espiritista y yo no sabía. Siempre lo cuento como algo gracioso, pero fue poderoso. Y me acuerdo que le digo, yo también tenía 22, 23 años y pensé que estaba en un velorio y estaban haciendo una sesión espiritista. Y le digo, bueno, mire, por eso bien decía ella, a veces tenés 10, 20 años en la iglesia y solo haces bulla, dice, son del Caribe, estos son fuertes. Y a veces ese primer amor del que él recién conoce al Señor, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo entiende, porque después como que te vas acostumbrando, apagando, ¿no? Y yo estaba con ese primer amor y le digo, si ustedes se comunican con ese espíritu, yo me quedo. Pero si ustedes no se comunican con ese espíritu, que era un demonio, ustedes vienen a la iglesia hoy, a la noche. Era un pibe. Ahora mismo lo hacemos. Bueno, solo estaba yo. Hicieron todo, gritaron, dieron vuelta, tiraron la gallina, pusieron las velas. No contestó nadie. Estaba ocupado. Me acuerdo que les dije, ¿puedo orar? Sí. Bueno, y los espero. Y a la noche me acuerdo, porque era una iglesita muy chiquita, Piribebuy se llamaba el pueblo en Paraguay. A la noche
Todos los espiritistas estaban entrando en la iglesita y llegaron al Señor porque entendieron que era más poderoso que lo que Él tenía. Porque cuando Dios habita en tu vida, ¿de quién temeré? ¿De quién me atemorizaré? Pero vos tenés que tener la convicción, la seguridad de que estás conectado a Dios. Porque esto no es chiste, esto no es broma, esto no es cualquier cosa. Tenés que abrir tus ojos al mundo espiritual. Porque en algún momento vas a ver todo. De hecho, toda la eternidad lo vas a ver. Vas a decir, wow, como te mostraba recién, todo lo que había alrededor mío y no lo veía. Y el Señor dice en su palabra. Efesios 6:18, ¿qué dice? No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad que van contra tu alma para oprimirte, para ir por tu alma o para relajarte. ¿Cuántas veces, no sé si a vos te pasó, a mí me pasa, ves al impío o al malo que vos decís, mirá la vida que lleva, no tiene ningún problema, y mirá yo la que estoy pasando y demás? Si no, preguntale a Pablo que te lo acaba de decir. Pero acá el secreto es, no sé, no que la pases bien, malo, no sé, la vida es injusta, mi hermano. Hay días buenos, días malos para todos. Ahora, lo único que quiere hacer este mundo espiritual es alejarte de Dios. Y también tenés un mundo espiritual que te quiere proteger, cercar, para que todo eso no llegue a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Y eso lo atraes o lo repelés vos mismo. Vamos terminando. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6, 14 dice, no te unas, 2 Corintios 6, 14, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comisión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Te acordás lo que te leí en Deuteronomio? No puede haber, no podés jugar en los dos lados, porque estás jugando del otro lado. Y va a esa palabra de Shekinah, la repite el apóstol Pablo y dice, porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, y lee Pablo lo que decía Deuteronomio, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando dice habitaré es la palabra rema, permanecer, es meno, ahí en griego. ¿Sí? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y será mi pueblo, por lo cual salí de en medio de ellos, apartate, dice el Señor, no toques lo inmundo y yo te voy a recibir. Yo voy a habitar en tu vida, pero yo no puedo habitar en un lugar inmundo. Por eso dijo, limpiá, barré, quita todo y yo voy a hacer ahí mi habitación, mi Shekinah. Yo voy a colocar mi presencia en un lugar digno de mi presencia. Amén. ¿Tu vida está lista, está preparada para tener ese Shekinah? ¿Tu vida está lista y está preparada para ser protegida por los ángeles de Dios? Por los ángeles de Dios no están para cualquiera, ¿eh? Ay, mi abuelita me cuida desde el cielo. ¡Mentira! Tu abuelita no tiene idea, está disfrutando de la presencia de Dios o se está quemando en el infierno. Perdón. No se aconseja que, no, pastores, no hablen del infierno porque no trae marketing. ¿Qué me importa? Yo tengo que decirte lo que está bien y lo que está mal. Y lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué no se habla más del cielo y del infierno? ¿Qué es pecado? ¿Está mal? ¿De qué me están hablando? Así está el mundo, así está la iglesia evangélica hoy. Porque bajamos, hacemos un evangelio más light, más tranquilo. Porque si no se van, no diezman, no ofrendan. Y váyase, hermano. O si se queda, quédese, pero quédese lleno de la presencia de Dios. Amén. Quédese lleno del Señor, lleno de su presencia. Porque cuando vea realmente este mundo espiritual y sus ojos vean cara a cara, va a decir, no sabía. Sí, ya te van a pasar la grabación del día de hoy, o el vivo, para vos también. Yo no puedo habitar en cualquier lado, ni de cualquier manera, porque es Dios, porque es santo. Y solo puede vivir y habitar en nuestro cuerpo pecador, miserable de nosotros, pero lavados por la sangre de Cristo, limpios,
por su sangre, a través de Jesús, el Espíritu de Dios puede habitar en vos. Y si el Espíritu Santo vive en tu vida, entonces todo este mundo espiritual que existe, que está ahí, que te va a oprimir, estás protegido. Estás protegido. Y aún más, tu alma tiene la garantía de ser eterna. Y si no estás conectado, estás vulnerable. Porque separados de mí no podés hacer nada. Anhelo que Dios te dé ese discernimiento espiritual. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 9 al 14 dice, ¿te lo acordás bien? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni subieron a corazón de hombre, están reservados para aquellos que aman. Porque el hombre natural no ve las cosas espirituales, dice, porque para él son locura. Porque tal vez escucha a alguien este mensaje, o dice, pastor, este está re loco ya, le hizo mal. No, no solo no es locura, es más real que lo visible que ves. Mucho más real, mucho más importante. Porque tiene que ver con tu eternidad, tiene que ver con tu vida diaria. La cantidad de milagros que suceden alrededor tuyo, que tal vez no ves. Y la cantidad de ataques que son repelidos por esos ángeles que te cuidan, ese Señor que te protege y te cuida continuamente y no lo estás viendo y no lo estás reconociendo. Rogá al Señor para que continúes. No te desconectes de Dios. No te desconectes de la iglesia. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ¿qué dice? Habitaré ahí. Shekinah, Shakan, Meno. Habitaré donde están conectados conmigo. Conectate con Dios. Conectate con gente que tenga a Dios. Genera ese círculo espiritual de protección alrededor tuyo. Por eso te quería mostrar de manera gráfica para que tal vez entiendas lo que está sucediendo en el mundo espiritual. Tus hijos. Cada vez que mi hijo se va y viene desde que es chico, yo le digo, Señor, envía tus ángeles alrededor de él, lo bendigo, lo consagro, porque sé que en este mundo viene a matar, a destruir, a robar, o aún peor, a darte mucho éxito, mucho trabajo, mucho dinero, porque solo vemos la parte de tal vez las fobias, las ansiedades, las maldiciones que están también, pero trabaja de las dos maneras. El tema es alejarte de Dios. El tema es desviar tu mirada de Dios y que la coloques en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Por eso te invito a colocarte de pie para que celebremos juntos esta Santa Cena especial de mitad de año. Los discípulos no entendieron esto del Shekinah y de la gloria. No te lo hago leer, pero te lo cuento y te vas a acordar. Hubo 2 momentos en que Jesús les mostró el Shekinah y la gloria de Dios. Uno fue cuando se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo, ¿te acordás? Y fueron a un monte alto. Y Jesús se transfiguró delante de ellos. Mateo 17, ¿te acordás la transfiguración? Y dice que su cuerpo era como una luz y una nube, el Shekinah, una nube bajó del cielo y les dijo a los discípulos, escúchenlo a mi hijo amado y hagan lo que él les diga. Y Pedro dijo, hagamos una enramada, ¿te acordás? Y quedémonos aquí. Y apareció Moisés y Elías y quedaron impactados. Y Jesús le dijo, no le digan a nadie, es lo peor que le puede decir a un cristiano, ¿no? Son todos chusmas. No le digas a nadie lo que has visto y oído. Ya te lo estamos contando ahora. Claro. La gloria de Dios llenó a Jesús. El Shekinah bajó sobre él. Y cuando él ascendió, terminó de decir las palabras, ¿y qué bajó? Una nube con una luz del cielo y ascendió. El Shekinah, la gloria de Dios, porque ya su cuerpo estaba glorificado, transfigurado. ¿Te acordás que los discípulos no le abrían y pasó por la pared? ¿Te acordás que le dijo a las mujeres, no me toquen?
Pues ya ahí las mujeres querían saber, querían ver, querían tocar. No me toquen, muchachas, todavía, porque mi cuerpo ya no es el mismo. Porque es espiritual. Que Dios abra tus ojos esta mañana. Y que estos votos que puedas renovar en esta santa cena especial de mitad de año puedan hacer que tu año de ahora a diciembre pueda ser diferente. Que abras los ojos, que digas, wow, tengo todo esto que limpiar en mi vida para que Dios pueda habitar. Tengo esto que limpiar en mi casa, tengo esto que limpiar en mi mente, tengo que preparar mi vida y el lugar para que habite la presencia Shekinah de Dios. Para que no se vaya, que nada ni nadie me aleje del Señor. No te está diciendo, te lo estaba diciendo la ex bruja esta, no te está diciendo que venga a calentar banco a la iglesia, que venga cuando termina el culto, cuando empieza el culto, cuando estés en el medio, que yo me... No te está hablando de cumplir ciertas cosas, de ser un religioso, ni de ser un evangélico. Te está diciendo, ¿cómo está tu vida? ¿Estás llena de Dios? ¿Estás conectado? ¿Estás anunciando? ¿Estás sirviendo? ¿Estás lleno de Dios? Entonces no tengas miedo, no temas, porque no podrá tocarte. Al contrario, vas a poder anunciar. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque somos victoriosos en Él. Porque ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. Y lo que antes era en la carne, lo limpié todo, lo eliminé todo. Y ahora lo vivo en la fe. Mirando lo que no se ve, como si fuese. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esta Santa Cena que voy a entregarte, esta vez la vas a venir a buscar acá. Yo voy a bajar ahí y la vas a buscar. ¿Por qué? Porque yo quiero que, estamos en julio, que tomes una decisión espiritual hoy. Que cuando vengas a buscar la Santa Cena, vengas, o si querés no vengas a buscarla, pero si venís a buscarla, o si no estás bautizado todavía, que tomes también la decisión. Yo voy a estar orando en el final. Y le digas, Señor, yo quiero tu presencia dentro mío, en mi familia, en mi hogar, en mi casa, en mis hijos. No quiero ser un religioso, pero ese mundo espiritual, yo quiero que sea de bendición para mi vida. Abre mis ojos, Señor. Como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ir a ningún lado porque necesito tu presencia delante, atrás, alrededor mío. Necesito tu calor, tu favor, tu abrazo, que me rodee continuamente. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque mis pensamientos en ti están confiados. Y andaré por caminos, por valles de sombra de muerte, y no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Moraré bajo el abrigo del Altísimo. Habitaré en su casa y Él habitará en mí.